¿Y si algunas estatuillas antiguas no fueran símbolos sino retratos de algo que no debería haber existido? Bienvenidos al canal. Hoy abrimos un misterio oculto que desafía la historia oficial y la lógica humana. Suscríbete y deja un me gusta porque lo que estás a punto de ver podría cambiar lo que crees saber. ¿Estamos preparados para aceptar una verdad que fue silenciada? Irak, año 1919. Imagina la escena. Estamos en las ruinas silenciosas de Eridu, el supuesto origen de la civilización. Un arqueólogo con mucho cuidado limpia el polvo de un hallazgo reciente, y de la tierra, emerge una figura. Es pequeña, antigua, imposible. No es un dios que reconozca, no es un animal, y desde luego no es un ser humano. Es otra cosa. Los informes la describen, sí, pero nadie se atreve a interpretarla. Con el tiempo, objetos igual de inquietantes empiezan a aparecer por todo el mundo, en México, en Ecuador, en Japón, Nigeria, Austria. Y todos son hallazgos reales, excavados por manos expertas. Pero todos comparten el mismo problema. No pertenecen a su cultura, ni a su época, ni a la lógica que conocemos. Hoy vamos a analizar 10 de estos hallazgos, piezas tan extrañas que casi gritan que hay un pasado que aún no hemos comprendido. Al final, la pregunta del millón con todo esto es siempre la misma, ¿no? Nos enfrentamos a un dilema fundamental. O sea, estamos viendo representaciones simbólicas, mitos, deidades, el fruto de la imaginación, o estamos quizá ante retratos de algo que vieron, algo que recordaron, y que sintieron la necesidad de preservar en arcilla y piedra para que nadie lo olvidara. Pues empecemos este viaje en Ecuador, con las estatuillas de las culturas Valdivia y Chorrera. Valdivia es una de las culturas más antiguas de América, y sus figuras, son desconcertantes. Tienen caras alargadas, orejas enormes y, sobre todo, unos ojos oblicuos, casi inhumanos, que te miran con una intensidad que incomoda. La arqueología tradicional suele decir que son símbolos de fertilidad, y ahí se queda la cosa. Exacto. Es la explicación estándar, claro, la que sirve un poco para todo. Pero es una explicación que se queda muy corta, sobre todo cuando pones una de estas figuras de Valdivia junto a una de la cultura Yomon, del Japón prehistórico. Y es que a miles de kilómetros, al otro lado del océano, encuentras estilos y patrones que son prácticamente idénticos. Un momento, ¿me estás diciendo que pudo haber contacto entre Japón y Ecuador hace miles de años? Eso rompe por completo el mapa de la prehistoria que nos enseñaron en el colegio. Exacto. Y por eso es una posibilidad tan incómoda para la ortodoxia. Si hubo contacto, y las pruebas cerámicas son muy difíciles de ignorar, significa que tenemos que replantearnos de cero la historia de la navegación. Estaríamos hablando de viajes transpacíficos miles de años antes que los polinesios. La historia oficial se quedaría corta, muy corta. Y la cosa no acaba ahí. La cultura chorrera, que vino después en la misma zona, lleva el misterio un paso más allá. Sus figuras tienen cuellos larguísimos, torsos delgados, y las cabezas parecen estar en trance, como en mitad de una visión. El detalle técnico es obsesivo. Da la sensación de que no están creando un símbolo, están intentando registrar una experiencia. Lo fascinante es que este patrón se repite. Si cruzamos de nuevo el Pacífico, en Japón, las figuras dogu muestran cuerpos desproporcionados y esos mismos ojos enormes, casi como gafas o lentes. Y fíjate, los detalles en el pecho y las articulaciones recuerdan a protecciones, a trajes. Y si nos vamos al origen de todo, a Mesopotamia, a la cultura Ubaid, que son los abuelos de los sumerios, sus estatuillas son todavía más directas. Entiendo el impacto visual, pero ¿no podría ser simplemente una estilización artística? Todas las culturas deforman la figura humana, los egipcios, Picasso. ¿Por qué aquí asumimos que es un retrato y no un estilo? Por el contexto. Estas figuras Ubaid de seres con cráneos alargados y aspecto reptiliano no están en poses heroicas. Lo más perturbador es la naturalidad de sus posturas. Una figura carga a un niño que tiene los mismos rasgos, otra sostiene un cetro. No están representados como monstruos a los que temer, sino como parte de su vida cotidiana, como sus reyes, sus madres, y eso es infinitamente más extraño. O sea que tenemos representaciones por todo el mundo de seres que, claramente, no son de aquí. Pero lo que me resulta aún más extraño es lo que otras culturas hicieron con el propio rostro humano. No es que representaran a otros, es que decidieron borrar o duplicar nuestra propia identidad. Exacto. Y para eso tenemos que ir al Valle de México, unos 1000 años antes de Cristo. La cultura Tlatilco.
tallaron unas figuras absolutamente inquietantes. Cuerpos humanos muy realistas, pero los rostros no siguen nuestras reglas. Algunas figuras tienen 2 caras, otras 3 ojos, 2 narices y 2 bocas en una sola cara. Y otras tienen la cabeza literalmente dividida en 2 mitades, como un espejo. ¿Y qué sensación transmiten? Son monstruosas, dan miedo. Nada de eso, y es lo más curioso. No hay miedo ni sorpresa en ellas. Transmiten una calma serena, como si esa dualidad fuera una condición perfectamente natural. Las explicaciones académicas sobre la dualidad del mundo suenan insuficientes ante la obsesiva repetición de este rasgo. Vale, entonces pasamos de tener 2 caras a, directamente, no tener ninguna. Eso sí que me vuela la cabeza. ¿Por qué una cultura se tomaría la molestia de crear un cuerpo lleno de detalles y luego dejar la cara, nuestra seña de identidad, como un lienzo en blanco? ¿Qué querían decir con eso? Esa es la gran pregunta. Y el extremo opuesto lo encontramos en la cultura cucutén y tripilia, en lo que hoy es Rumanía y Ucrania. Cuerpos muy estilizados, decorados con patrones geométricos complejísimos, casi como diagramas. Pero llegas a la cabeza y el rostro es una superficie lisa, vacía, deliberadamente anónima. Y lo mismo, con una precisión casi moderna, ocurre en las Islas Cícladas, en Grecia. Figuras de mármol blanco, pulidas, que reducen el cuerpo a su esencia geométrica. Y de nuevo, sin rostro, sin ojos, sin boca, un silencio de 4.500 años. Es como si la identidad individual no importara, o como si quisieran representar un arquetipo, una idea en lugar de una persona. O algo más radical. Quizá estas culturas nos dicen que el rostro, nuestro principal marcador de identidad, para ellos era un concepto muy diferente. O simplemente estaban representando a seres que no lo tenían como nosotros lo conocemos. De acuerdo. Hemos visto figuras de seres extraños y otras que juegan con la identidad humana. Pero todas estas piezas tienen algo en común. No eran meros adornos. Estaban hechas para ser usadas. Y es ahí, en su función, donde el misterio se vuelve más tangible. Como en un hallazgo increíble en El Salvador. El hallazgo de San Isidro es espectacular. Un equipo de arqueólogos encuentra una figurilla de arcilla. Al limpiarla, ven que la cabeza no está fija, gira sobre el cuello. Y al girarla, la expresión cambia por completo. Por un lado, la cara muestra miedo. Si la giras, la expresión es de enfado. ¿Es literalmente una marioneta? Una marioneta ritual. Exactamente. Encontraron 5, todas desnudas, calvas, sin adornos, demasiado frágiles para ser juguetes, y cuando reconstruyeron su posición original, descubrieron que estaban perfectamente alineadas, todas mirando al oeste, en lo alto de lo que fue una pequeña pirámide. Era un teatro ritual congelado en el tiempo. Me llama la atención lo de las bocas abiertas. ¿Sugiere que hablaban o que les daban algo, no? Totalmente. Se cree que estas figuras eran alimentadas en ceremonias, quizá con sangre u otra ofrenda. La figura no es un objeto, es un conducto, una especie de interfaz entre nuestro mundo y el de los espíritus. Y si encima puedes girarle la cabeza para cambiar su estado de ánimo, ya no es una herramienta, es casi un interlocutor, un dispositivo para comunicarse. Esa idea de dispositivo me lleva a una de las piezas más famosas de todas, la Venus de Willendorf, en Austria, que también, por cierto, carece de rostro. Fíjate qué curioso. Tiene casi 30.000 años. Y de nuevo, no tiene rostro. Pero su cabeza no es lisa. Está cubierta por un patrón geométrico complejísimo, 7 hileras en espiral perfectamente ordenadas. El cuerpo, con sus formas exageradas, siempre acapara la atención, pero la cabeza es un código. Podría ser un peinado, un tocado, un calendario. Sea lo que sea, es información codificada. Y tampoco era un ídolo para dejarlo quieto en un altar, ¿verdad? Para nada. El pigmento de ocre rojo que la cubría y el desgaste en su base indican que no estaba quieta. Se llevaba de un lado a otro. Era un objeto de poder que viajaba con los grupos nómadas. Era conocimiento portátil, una especie de disco duro de la Edad de Hielo. Vale. La mayoría de estos hallazgos, aunque extraños, están aceptados por la ciencia. Pero, ¿qué pasa cuando aparece algo tan extraño, tan fuera de lugar, que amenaza con romper todo el paradigma? Pues pasa lo que pasó en Acámbaro, México, en los años 40.
Un comerciante alemán encuentra miles de figuras de arcilla enterradas. ¡Miles! Y lo que representan es una locura. Figuras humanas con rasgos extraños, sí, pero también criaturas que parecen dinosaurios y seres reptilianos humanoides. La arqueología oficial, lógicamente, lo consideró un fraude masivo y cerró el caso. Pero un momento, ¿un fraude de miles de piezas? Suena a una operación logística enorme. Además, he leído que algunos análisis posteriores sí que encontraron pátinas de antigüedad y que muchas aparecieron en estratos muy difíciles de falsear. ¿No se está descartando demasiado rápido solo porque no encaja? Has puesto el dedo en la llaga. El caso de Acámbaro ilustra perfectamente lo que ocurre cuando un objeto no encaja en la narrativa. Se le aparta. No estoy diciendo que sean auténticas, la controversia es enorme, pero persisten dudas muy razonables. La variedad de estilos, la cantidad, es abrumador. Resulta difícil imaginar a un grupo de artesanos improvisados creando todo eso. El caso, como mínimo, merecería una investigación más seria. Es un buen ejemplo de cómo la ciencia a veces prefiere ignorar una anomalía. Pero hay otros casos, perfectamente aceptados, que siguen siendo un enigma. Pienso en la cultura Nok de Nigeria. El caso de la cultura Nok es fascinante. Sus esculturas de terracoto tienen unos 2.500 años y una sofisticación artística asombrosa. Son obras maestras, y en ellas vemos, de nuevo, el mismo patrón. Rostros alargados, peinados geométricos increíblemente detallados y, sobre todo, los ojos. Los ojos están completamente perforados, son huecos, un rasgo deliberado repetido una y otra vez. Y luego, simplemente, desaparecen. Silencio absoluto. Después de siglos produciendo este arte único, la cultura Nok se desvanece. No dejaron textos ni grandes monumentos, solo estas figuras de terracota con los ojos vacíos. Es un recordatorio muy humilde de que lo que llamamos historia es en realidad un libro al que le faltan el 99% de las páginas. Figuras de seres no humanos, rostros duplicados o ausentes, marionetas rituales y hallazgos que la ciencia prefiere ignorar. El hilo conductor es una profunda sensación de extrañeza. La prueba de que culturas antiguas, por todo el planeta, registraron algo que se escapa a nuestra comprensión. La consistencia es lo que resulta tan difícil de ignorar. La repetición de rasgos, cabezas alargadas, ojos enormes, anatomías no humanas, a través de continentes y milenios, es muy difícil de atribuir a la casualidad. Nos deja solo con dos posibilidades, y ambas son revolucionarias. O existió un sistema de creencias global y antiquísimo del que no sabemos nada, o estas culturas, separadas por océanos y eras, estaban describiendo una experiencia compartida. Estaban haciendo retratos de lo mismo. Hemos visto lo que dejaron grabado en arcilla y piedra, sus recuerdos. Pero quizás el mayor enigma no está en las figuras que esculpieron, sino en los conocimientos que poseían quienes las hicieron. Porque muchas de estas culturas demuestran una comprensión de la astronomía, las matemáticas o la ingeniería que parece fuera de su tiempo. La pregunta final entonces no es solo a quién vieron, sino qué fue lo que aprendieron. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Bienvenidos a El Debate. Imagina que abrimos una caja polvorienta, olvidada en el almacén de un museo. Dentro no hay una, sino miles de pequeñas figuras de arcilla y piedra. Vienen de todas partes, de las riberas del Éufrates en Irak, de las selvas de Ecuador, de los bosques del antiguo Japón, y ninguna encaja del todo en lo que sabemos. Son piezas que nos miran desde el pasado y nos hacen una pregunta cuanto menos incómoda. Y esa es la pregunta que nos convoca hoy, claro. ¿Qué son exactamente estas figuras? O sea, ¿son la manifestación de un lenguaje simbólico increíblemente rico, expresiones de mitos y rituales que simplemente ya no comprendemos? ¿O estamos, por el contrario, ante el registro literal de algo que nuestros antepasados vieron? Un eco en la arcilla de seres o conocimientos que podrían reescribir la historia. Pues yo sostengo que la clave para entender estas piezas está en la antropología y el arte. Son artefactos culturales cuyo significado, por muy extraño que nos pueda parecer ahora, es simbólico y ritual. Y yo, en cambio, argumentaré que acumular tantas excepciones, tantas rarezas que encima se repitan en culturas sin contacto aparente, nos obliga a considerar que tal vez no son símbolos, sino retratos de una realidad que hemos olvidado. Vamos a ver,
La interpretación simbólica no es una salida fácil, ¿eh? Es de hecho la más rigurosa. Pensemos en las figuras más conocidas. La Venus de Willendorf en Austria o las de la cultura Cucuteni en Rumanía. Cuerpos con caderas y pechos enormes, pero sin rostro. Es casi un manual de instrucciones de lo que es un ídolo de fertilidad. Son la encarnación de la vida, de la supervivencia. No necesitan cara porque no representan a una mujer, sino a la idea misma de la maternidad y de la tierra. Ya. Nadie niega que existan los símbolos de fertilidad, por supuesto que no, pero esa etiqueta a veces se usa con demasiada alegría para despachar cualquier cosa que no entendemos. ¿Y qué pasa cuando la figura sencillamente no encaja en ese molde? Pues buscamos el contexto cultural. Las figuras de Tlatilco, en México, por ejemplo. Algunas tienen 2 caras, 3 ojos. A primera vista es chocante, claro, pero si conoces un poco la cosmología mesoamericana lo entiendes al instante. Representan la dualidad, esa idea central de que el universo se compone de opuestos que se necesitan, la vida y la muerte, el día y la noche, la luz y la oscuridad. No es un monstruo, es un concepto filosófico hecho arcilla. O las marionetas de San Isidro, en El Salvador, que se encontraron en una alineación perfecta como actores en un escenario. Claramente formaban parte de un ritual, quizás para marcar un solsticio. Llamarlas extrañas es mirarlas con ojos del siglo XXI. Es un anacronismo. Es que yo lo veo desde otro ángulo. Esas explicaciones funcionan bien para casos aislados, te lo concedo. Pero se desmoronan cuando miras el panorama completo, cuando te enfrentas a patrones que cruzan océanos y milenios. Empecemos por las más antiguas, las de Ubaid, en Irak, de hace 7000 años. Son seres con cráneos alargadísimos, ojos rasgados como granos de café y rasgos, que se han descrito como reptilianos. Y lo más inquietante no es eso, es la pose. No están en poses de dioses terribles. Hay una que está amamantando a un niño. Es una escena cotidiana, naturalista. Eso no parece un símbolo, parece un retrato. Un retrato de un ser reptiliano amamantando. Me parece una conclusión un poco extrema. La estilización no es prueba de literalidad. Espera, aquí hay más. Salta a Japón, a la cultura Jomon. Durante siglos fabricaron las figuras dogu, y los detalles son para quedarse helado. Llevan una especie de casco integral, unas lentes oculares enormes y lo que parecen corazas o trajes presurizados. Y no es una pieza, son miles, repitiendo el mismo patrón. También es un símbolo de fertilidad. Un dios del arroz con casco. Y la cosa se complica aún más. Si pones una figura de la cultura Valdivia, de Ecuador, al lado de una de la cultura Jomon, de Japón, las similitudes en el estilo, en la forma de los ojos, son asombrosas. Y les separan 15.000 kilómetros de océano. ¿Cómo explicas eso como una convención artística local? La explicación simbólica tradicional para mí se queda muy corta. No explica estos patrones globales. Sugiere que esta gente no solo imaginaba, sino que documentaba algo que consideraban real. Vale, entiendo la fuerza del argumento del patrón. Pero la exageración y la estilización son recursos universales del arte. No para documentar la realidad, sino para trascenderla. Cuando un artista de la cultura Nok, en Nigeria, crea una figura con los ojos completamente huecos, no lo hace porque viera a gente sin globos oculares. Es un lenguaje visual. Unos ojos así pueden significar una visión espiritual, una conexión con el más allá. Un cuerpo alargadísimo como los de Cucuteni puede representar un linaje ancestral, algo que se estira en el tiempo. ¿Es poesía? ¿No es biología? Te compro el argumento de la poesía, pero hasta cierto punto. Porque la poesía también se inspira en algo, ¿no? El problema es cuando esa poesía es sospechosamente parecida en Mesopotamia, en África Occidental y en los Andes, en culturas que supuestamente nunca se conocieron. Si todos, de forma independiente, representan lo divino o lo ancestral con los mismos rasgos extraños, cráneos alargados, ojos oblicuos, cuerpos delgados y frágiles, la explicación de la coincidencia estilística empieza a hacer aguas. Es un patrón demasiado específico. Si varias personas que no se conocen de nada te dibujan un ser con un cuerno en la frente, no piensas «qué coincidencia poética», piensas «¿de dónde han sacado todos la misma idea?». Aquí pasa lo mismo. El modelo de lo no humano es muy concreto y se repite. ¿Por qué ese modelo y no otro? Porque quizás ese modelo responde a arquetipos neurológicos. Quizás el cerebro humano, en ciertas condiciones, como el trance ritual, genera visiones similares.
Pero es que además el contexto en el que aparecen refuerza la idea del ritual, no de la crónica de sucesos. Mencionabas los dogu. Muchos aparecen rotos a propósito. Eso es una práctica ritual documentadísima. Es matar al objeto para liberar su espíritu al final de una ceremonia. No significa que estuvieran destruyendo la foto de un visitante. Un momento. Que se usaran en un ritual no les quita valor como posible registro. Al contrario, si rompían estas figuras para concluir un ritual, significa que eran el centro de ese ritual. Se les atribuía un poder inmenso, una conexión con aquello que representaban. No eran simples muñecos, eran catalizadores de algo muy serio para ellos. De acuerdo, eran serios. Pero seriedad ritual no implica literalidad. Y ya que hablamos de contexto, tenemos que hablar del caso de Acámbaro, en México, con esas figuras que mezclan dinosaurios y seres extraños. Ese es un caso que la arqueología seria considera, en su inmensa mayoría, un fraude. Precisamente porque las formas son tan absurdas, tan fuera de lugar para cualquier iconografía mesoamericana, que no tienen sentido. El hecho de que estuvieran mezcladas con piezas auténticas solo apunta a un engaño más elaborado. Pues ahí no estoy de acuerdo. Descartar a Acámbaro como un fraude sin más es demasiado fácil. Hay análisis de termoluminiscencia que han dado fechas antiguas, y la forma en que muchas piezas estaban incrustadas en estratos geológicos profundos complica mucho la teoría del engaño simple. Pero bueno, incluso si lo dejamos en cuarentena, mi argumento principal no cambia. Si esas figuras estaban integradas en su visión del mundo, ya fuera mítica o real, el ritual les da una importancia capital. El ritual es la prueba de que no eran adornos, sino objetos de poder. Vale, pero eso me lleva a otro punto, la técnica. Porque a veces la rareza no está en añadir, sino en quitar. Pensemos en las figuras cicládicas de Grecia. Son de una modernidad que te deja sin aliento. Hechas en mármol blanco, pulidas con una precisión exquisita. Y son minimalistas hasta el extremo. Un cuerpo plano, brazos cruzados, una nariz que es apenas un triángulo. Y sin rostro. Esto no es por incapacidad técnica, al contrario. Es una decisión conceptual brutal. Es la voluntad de reducir la forma humana a su esencia más pura, de eliminar lo individual para alcanzar lo universal. Es una de las cumbres del arte abstracto de la historia. Estoy completamente de acuerdo en la sofisticación técnica, es innegable y fascinante, pero es precisamente esa sofisticación la que me hace dudar de tu conclusión. Una cultura con ese dominio de la materia, ¿por qué decide durante siglos producir en masa figuras sin rostro? ¿Por qué ese silencio facial tan absoluto y repetitivo? Ese vacío deliberado es lo que me perturba y me atrae. Quizás el objetivo no era representar la esencia de lo humano. ¿Y cuál era entonces? A un rostro que nosotros pudiéramos reconocer. O quizás la figura no era una representación, sino un contenedor de información. Mira la cabeza de la Venus de Willendorf. Todo el mundo habla de sus caderas, pero nadie mira su cabeza. No es pelo, es un patrón geométrico perfecto, una especie de código. O las líneas complejísimas grabadas en las figuras chorrera de Ecuador. ¿Y si esa técnica asombrosa no se usaba para simplificar, sino para codificar un conocimiento, una idea abstracta, algo que no se podía expresar con una cara y dos ojos? La técnica al servicio no de la estética, sino de la información. En no proyectar nuestras obsesiones modernas sobre el pasado. Por muy fascinantes y extrañas que sean estas figuras, la explicación más económica y coherente con lo que sabemos de miles de culturas es que son expresiones de la mente humana. Simbolismo religioso, mitos sobre la creación, rituales para asegurar la cosecha. Especular con visitantes o tecnologías perdidas es un ejercicio de imaginación muy entretenido, pero carece de una sola prueba directa. El verdadero misterio no es si vinieron de fuera, sino cómo la mente humana, en lugares y épocas distintas, fue capaz de generar una diversidad tan increíble de respuestas a las mismas preguntas eternas. Yo concluyo de otra manera. Para mí, la debilidad de las explicaciones convencionales, que siempre dejan cabos sueltos, y la fuerza de los patrones que se repiten a escala global, nos exigen como mínimo tener la mente abierta. No se trata de saltar a la conclusión de los visitantes, sino de atreverse a formular una hipótesis incómoda, que quizás la historia antigua no fue como nos la han contado. Que quizás hubo un capítulo de contactos, de conocimientos compartidos o de eventos presenciados a nivel global que se borró y del que estas figuras son el único eco. Ignorar esa posibilidad por miedo a la especulación me parece menos científico que explorarla con rigor.
Y lo que sí podemos coincidir es en que estas piezas nos demuestran que el mundo antiguo era infinitamente más complejo y profundo de lo que los libros de texto a veces sugieren. Y para mí, el verdadero tesoro no es descubrir una tecnología perdida, sino que el cerebro humano, en aislamiento y a lo largo de los continentes, generaba de forma independiente los mismos poderosos arquetipos de lo otro, lo divino, lo fértil, lo extraño. Ese para mí es el verdadero misterio que vale la pena explorar. Exacto, y nos obligan a aceptar una posibilidad radical, que nuestros antepasados estaban más conectados globalmente y fueron testigos de algo más uniforme, de lo que nuestro modelo histórico actual permite. Sea cual sea la respuesta, estas figuras confirman que la historia está llena de preguntas que apenas hemos empezado a formular. Nos recuerdan que el pasado es un lugar mucho más extraño y mucho más interesante de lo que nos atrevemos a imaginar.